Bueno, entonces, si desean entonces aprender de infancia a adolescencia desde una mirada psicológica, te invito a que te suscribas a este canal de YouTube dando abajo el botón rojo que dice suscribirse, así como activar la campanita de notificaciones para que sigamos aprendiendo juntos y estés al día de todos los contenidos. Bienvenida entonces a este segundo capítulo de Niñera Electrónica. Continuamos con la doctora Paola Soler, pediatra, máster en programación neurolingüística. La idea de este minicurso gratuito entonces es que nos eduquemos en el uso de pantallas para que aprendamos a identificar el impacto nocivo que pueden tener en la vida de nuestros hijos. ¿Sí? Entonces, en este segundo capítulo vamos a hablar del impacto en las rutinas diarias. Básicamente, ¿de qué vamos a hablar en este capítulo? Vamos a hablar de aspectos como cómo se ha afectado el sueño, la vigilia, tiempo de estudio, tiempo libre. Sí, digamos que básicamente es bueno que sepan que es la vigilia, es ese momento en el que yo estoy despierto, ¿sí? En niños pequeños, digamos, ¿cómo puede afectarse? Ahí la doc nos profundizará mucho más, pero es bueno que sepan que todos los seres humanos nacemos con un reloj biológico, ¿sí? Gina, ¿cómo así? Digamos que es ese reloj biológico es el que nos dice cuando comienza a oscurecer el cielo que ya estoy cansada, es hora de dormir, o cuando ya está claro, Gina, es hora de levantarse, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En niños pequeños puede que se altere ese reloj biológico, ¿sí? Puede que afecte directamente ese desarrollo de ese cerebro, ¿sí? Digamos que importante tener eso en cuenta porque eso que a veces nos decían en casa, esas mamás, esas abuelas, que decían, no, acuérdese que el cerebro de su hijo es como una esponja. Es cierto, ¿sí? Digamos que hagan de cuenta que no hay cerebro, sino que es una esponja. La idea es que absorba. ¿Sí? Entonces, y cuando son así menores de 5 años, mucho más. ¿Por qué? Porque es prácticamente sensorial el único canal de aprendizaje por el que aprende, ¿sí? Los 5 a 8 canales sensoriales con los que, digamos, nacemos, ¿sí? Entonces es importante que ahí lo tengan en cuenta. Niños ya más adelante de 6 11 años, adolescentes, básicamente por exposición a pantallas y en especial que sean antes de dormir, pues van a dormir menos, su sueño va a ser mucho más ligero y tengamos en cuenta que pues igual por esas edades también hay unos cambios de patrón de sueño para que lo tengan ahí en cuenta. Bueno, esto obviamente va a producir ciertas complicaciones a nivel del rendimiento escolar. ¿Y por qué se los digo? Porque a veces vamos, llámese al pediatra, llámese al psicólogo, porque dicen, ay no, doctora, pero es que me preocupa mucho que a mi hijo le está yendo mal en el colegio. Pero esa es como la superficie, ¿sí? El problema va mucho más allá, para que ahí lo tengan en cuenta. Respecto a las horas de estudio, digamos que es importante ahí mirar. La calidad de tiempo que se dedica a las actividades escolares se ve comprometida, ¿sí? Hay poco tiempo para los deberes porque están pendientes de internet, de las redes sociales, ya sea por el aparato que ustedes quieran, tablet, celular, computador, ¿sí? Digamos que eso produce cierta dificultad a nivel de la concentración, de la atención, porque hay un uso excesivo de las pantallas, ¿sí? Y yo aquí quiero hacerles énfasis en algo, y es que es clave que hayan hábitos de estudio acordados con el niño, con el adolescente. Los que ya me conocen saben que aquí no es que papá, mamá ordene y el hijo obedezca. Las cosas no funcionan así, ¿sí? La idea es acompañar de una forma respetuosa, ¿sí? Entonces, yo acuerdo con ese niño, yo acuerdo con ese adolescente de acuerdo a la edad que tiene y al grado de comprensión que tiene, cuál va a ser el lugar en el que va a estudiar, cuáles son los distractores que no vamos a usar en ese momento de estudio. ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar? Tanto al estudio como a hacer una pausa para descansar, ¿sí? Yo normalmente les digo que 2 horas de estudio, 15 a 20 minutos o si quieren media horita de pausa. ¿Por qué? Porque el cerebro también se agota. ¿Sí? Importante que lo tengan ahí en cuenta. Ya cuando, digamos, miramos un poco la parte de tiempo libre, tristemente no me gusta decirlo, pero es bueno que lo sepan y es que en muchos hogares se usa el 100% las pantallas en el tiempo libre.
¿sí? Los niños, los adolescentes, nos decía en el capítulo anterior que aprenden observando a papá y a mamá a hacerlo, ese uso de pantalla, ¿sí? Si yo no estoy pegado a este aparato, digamos que eso podría ser un factor protector para que mi hijo no esté pegado a este aparato, ¿sí? Ella nos decía, yo no puedo exigir algo que no hago y es bueno que lo tengan ahí en cuenta para esta parte de las rutinas diarias. Es recomendable que haya uso del tiempo libre en actividades al aire libre, así suena un poco redundante. Deportivas, recreativas, artísticas, de acuerdo al interés de ese hijo, de esa hija que tienes en casa, ¿sí? Juegos, digamos, en casa también importante, llámese juegos de mesa, apoyar en algunas obligaciones del hogar, ¿sí? Llámese organizar la ropa que yo ensucié del colegio, llámese tender la cama, organizar mis juguetes, organizar la maleta para el día siguiente del colegio, pues cuando podemos salir al colegio a estudiar, ¿sí? Digamos que importante ahí tener todas esas cositas en cuenta, pero ya profundizando mucho más, Paola, me gustaría que nos cuentes, ¿tú qué opinas? ¿Qué impacto puede tener el uso de pantallas en las rutinas de esos niños, de esos adolescentes? ¿Consideras que podría haber algún aspecto, digamos, que podríamos ver como una ventaja o como una desventaja, Paola? Bueno, aquí hay varios temas importantes a tocar. Lo primero era que eso que tú dices de que el cerebro es como una esponja y que todo lo está chupando, eso es literalmente así y pasa particularmente en los primeros 5 años. Digamos que esos son, digamos, los momentos en los que los niños están mucho más activos y mucho más asertivos a todo lo que ven y a todo lo que aprenden. Entonces, es el momento en el que más debemos aprovechar para potenciar todas sus habilidades en vez de dejarlos pegados de una pantalla. Eso es una parte súper importante. En cuanto al sueño, ese es un tema bien, bien chévere. Eh, el sueño es vital para el ser humano. En los niños cumple dos funciones grandes. La más importante, además, por supuesto, de descansar, es crecer. Cuando los niños duermen bien durante la noche, tienen que estar durmiendo en la noche, y duermen bien, sus horas de sueño profundo, todas las horas necesarias, crecen más porque se libera una hormona en el cerebro para que el niño crezca. Si no tenemos buenos patrones de sueño, el niño va a crecer a menos velocidad. Y lo otro que sucede muy importante durante el sueño es que se consolida el conocimiento. ¿Qué significa eso? Cuando yo me siento a estudiar o a leer un libro o a practicar una nueva habilidad, mientras duermo, es como que quedará impreso en el cerebro y dicen, ahí quedó. ¿Sí? Entonces, fíjense que es muy importante para dos aspectos diferentes el sueño, es muy, muy importante. ¿Y qué pasa cuando tenemos un uso excesivo de las pantallas? Primero, es un poquito más difícil llevarlos al hecho en sí de dormir, porque si el niño está pegadito de su video, de su jueguito, no se quiere despegar, él no se quiere despegar, entonces llevarlo hacia el momento adecuado es mucho más difícil. Eh, También hay algunos estudios que hablan un poquito de presencia de terrores nocturnos, por ejemplo, que son como una especie de pesadillas asociados al uso de la pantalla. ¿Por qué? Porque usualmente digamos que los juegos que más les gustan no son ningún juego educativo, sino que son juegos que Sí. implican algún tipo de violencia o este tipo de cosas. Entonces Ok. se asocia también con esto. La actividad mencionabas, esto es súper importante, porque lo que sucede es que los niños que pasan mucho tiempo sentados acá viendo el tele, viendo el iPad, lo que sea, dejan de hacer actividades físicas, cualquiera que ésta sea, y entonces lo que se ha visto es que los niños que están más expuestos a tiempo de pantalla, hay un mayor porcentaje de obesidad, y esto viene de la mano con otras enfermedades como la hipertensión, la diabetes, que usualmente son enfermedades que nosotros estamos acostumbrados a ver en los adultos, ¿cierto? Como que yo Sí. digo que si mi mamá tiene o mi abuela tiene, pues eso es normal, pero en la medida en la que tenemos niños con mayor sobrepeso, niños obesos, pues todas esas enfermedades que están como catalogadas de ser del adulto se empiezan a presentar desde muy temprana edad. Okay. Entonces eso es súper importante. Con las rutinas, digamos que eventualmente si vamos a dejarlos que tengan algunas horas de videojuego o de pantalla en general, es importante que tengamos los límites bien claros.
¿sí? Porque lo que sucede es que le decimos al niño, te voy a dar 1 hora hoy, por ejemplo, o vamos a jugar 1 hora los fines de semana o lo que sea. Pero si yo estoy ocupado, entonces yo sí quiero que el niño esté allá entretenido. Entonces él dice, quiero más, y tú le das más, y el límite que le pusiste desaparece. No Él ya sabe y él aprende. No existe, el límite no existe. Él dice, no, yo ahorita voy y le doy un abrazo a mi mamá y ella me deja otras 2 horas. Entonces esa parte es súper importante para que él aprenda y diga, ok, me dijeron que tenía 1 hora, no está mal, dependiendo de la edad, que ahorita lo podemos hablar un poco también. Tenía 1 hora y de aquí en adelante pues tengo que hacer las actividades que se me indicaron. Y esto le genera un montón de cosas sobre responsabilidad, cierto autocontrol. Entonces es súper importante que cuando lo hagamos así y los vayamos a dejar usarlas, pues limitemos e indiquemos bajo qué condiciones se van a usar esas pantallas. Doc, ahorita que estabas diciendo eso, estaba pensando, uso de pantallas mientras está comiendo ese niño, ese adolescente, ¿sí o no? ¿Tú qué opinas? No, no, la idea es que no hay que dejarlos que hagan eso, porque todo este tipo de actividades, por ejemplo, la comida, además de que el niño se nutra de forma adecuada, es un tiempo de compartir en familia. ¿Sí? Entonces, si el niño tú lo sientas y lo estás poniendo es que mira el televisor, no hay un compartir. Y entonces el vínculo, por ejemplo, con los padres, con sus hermanos, es una cosa que no se crea, porque el niño está comiendo y está allá pegado, ¿sí? Lo otro es que él, digamos que esto varía dependiendo de la edad, pero la idea es que él aprenda a comer de forma adecuada, ¿sí? Entonces, si él está allá mirando televisión y tú le estás acá pegando la cuchara, él no tiene ni idea qué está pasando. Sí, eso es Y muy luego común. cuando es un niño más grande, dime. No, que eso es muy común y digamos yo he conocido casos de mamás que dicen, ay no, doctora, pero es que yo le pongo en el iPad Pepa, digamos, por ejemplo, y come más, Claro, digamos. seguramente es cierto. De hecho, por ejemplo, una de las recomendaciones cuando una persona o sobre todo el grupo familiar está tratando de bajar de peso Sí. es concéntrese solamente en comer. Ah, ok. Porque, ¿qué Tiene sucede? sentido. Como mi cerebro no se está dando cuenta, entonces yo Ujú. estoy acá pegada en la pantalla y comiendo. Entonces él no logra como identificar ese momento en el que yo ya estoy saciada y tengo que parar de comer, ¿no? Mm. Porque él está pegado en la pantalla. Entonces es súper importante que en el momento de la comida estemos comiendo. ¿Sí? Lo que te digo, por las dos razones. Uno, porque hace que el niño aprenda. ¿Sí? Él tiene que ir aprendiendo con el pasar del tiempo que come de forma saludable, frutas, verduras o lo que sea que le estemos ofreciendo. Y no que llegue a los 4 años y de pronto cuando le quitamos la pantalla ya no quiere comer, porque Sí. lo asoció. ¿Sí? Lo Mm. asoció. Entonces deja de comer y pues digamos que ese no es el objetivo. El objetivo es que tengamos todos unos hábitos y una crianza muy positiva y muy sana. Y digamos, ¿en qué aspecto podrían verse perjudicadas de forma negativa esas rutinas cuando ya son adolescentes, Doc? No, pues el tema con los adolescentes es un tema bien importante porque lo que yo te decía sobre esto que generan las respuestas rápidas, por ejemplo, cuando Sí. yo hago un chat y rapidito me están contestando o cuando interacciono con el videojuego, esto libera una secreción en el cerebro que hace que nosotros queramos más. ¿Sí? Que hace que nosotros queramos más todo el tiempo. Y entonces lo que se ha visto es que tendemos a tener conductas un poquito más adictivas. ¿Sí? Así como uno dice que es adicto a su teléfono, adicto al televisor, entonces esto se puede reproducir en otras áreas, ¿cierto? Que son, pues digamos que el cigarrillo, el alcohol, los casinos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque pueden tener eso. Y lo otro es lo que yo te decía sobre la imagen que los adolescentes particularmente intentan construir en redes sociales, ¿cierto? Entonces, como ahora hay tantas aplicaciones para modificarte y tantos filtros, Sí. entonces intentan construir una imagen para mostrar que no es su imagen real. Mm. Y entonces esto produce un montón de problemas y de temas de Mm. autoestima, porque tú quieres ser esa persona que estás mostrando,
pero en el fondo estás frustrado, estás deprimido porque no logras serlo. Entonces el impacto en esto es impresionante y ellos es una cosa que se hace muy frecuentemente porque además lo hacen para pertenecer. Digamos, el ser humano en general es de pertenecer a grupos, de pertenecer a manadas, por decirlo de alguna manera. Entonces empiezan ellos a hacer un montón de cosas por pertenecer, ¿sí? Y ahí es donde pues digamos que esto puede tener algunas conductas de riesgo o cosas similares. Y acá lo más importante de todo, que yo creo es no satanizar ni la red social, ni el televisor, ni nada de esto, pero sí hacerles mucho énfasis a las mamás y a los papás que nos ven sobre que el uso, sea en los niños pequeños o en los adolescentes, debe ser siempre supervisado. Siempre supervisado, o sea, esto tiene que ser que mamá y papá está vigilando el videojuego que estamos jugando, la red social, el tipo de chats que tiene, con quién habla. ¿Para qué? Para que no caigamos en ninguna conducta de riesgo y que digamos que todo sea muy controlado y no sea una cosa desbordada que tú dejaste al niño a las 3 de la tarde y cuando llegaste a las 7 de la noche seguía pegado el televisor. ¿Sí? La idea es que esto no nos suceda, sino que si lo vamos a hacer, sea, digamos que muy bien organizado. Listo, entonces ya hay como para cerrar este tema, me parece importante decirles que primero, pues lo que recientemente la OCDE nos dijo, no hay que satanizar esto, no es que tu hijo o tu hija va a tener X o Y problema porque, digamos, use 5 minutos una pantalla, ¿sí? Cuando hablamos de uso excesivo de pantallas, nos referimos a más de 5 minutos, ¿sí? Varios días, cierta cantidad de horas en el mes y demás, ¿sí? Entonces es importante ahí como hacer esa aclaración para que luego no se angustien todos, vayan a consultar con el pediatra o con el psicólogo porque vi un video que dijeron que iba a tener X problema mi hijo por usar las pantallas. Esto es cuando es un uso excesivo, ¿sí? Importante que lo tengan ahí en cuenta. Segundo, ya la OCDE nos comenzó a decir que hay ciertos problemas de salud física que comienzan a aparecer por ese uso excesivo de pantallas, especialmente cuando descuidamos esa parte, esa actividad física, ¿sí? Entonces, ya comenzamos a visibilizar un poco más esos factores de riesgo que podemos prevenir en esos niños, en esos adolescentes. ¿Listo? Entonces, y tercero, recuerden que el sueño es muy importante y entre menos edad tenga un hijo, mucho más porque la doc nos decía que ayuda no solo al descanso, sino también al crecimiento, ¿sí? A través de unas hormonas que se liberan en el cerebro, entonces es importante ahí que lo tengan en cuenta. ¿Listo?